Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás? Vamos a charlar un rato, ¿te parece? Feleita Tilamien, Mari Mari, Ayun Keleina Queen, Tufachi Rucameu, que estoy saludando. Bueno, acá en Los Toldos obviamente el saludo es conocido, el Mari Mari, buenas tardes hermana, y bueno, contento de estar en esta casa. Bien. Me vas a ayudar a descubrir a Hugo, ¿sí? Bueno, ¿quién es Hugo Silveira? Bueno, nací en Rojas el 5 de mayo de 1951. Después tuve una etapa de la infancia bastante embromadita, viviendo en una villa en La Matanza, después en Caseros, después vuelta a Rojas, en fin, unas situaciones así de dificultad en cuanto a lo económico. Y hasta que, bueno, después con la suerte de tener un padrastro que me auspició, mi ñuqué que siempre alentó, y bueno, pudimos salir un poco de esa situación. Llegó una hermana en ese interín, somos hermanos por parte de madre, pero bueno, superadas las cuestiones, la naturaleza, los negüenes, decimos nosotros, me dieron la virtud del habla y la memoria, y eso es lo que me sirvió en su momento para, bueno, tener buenas notas en la escuela. Y al terminar el quinto año, una empresa de Rojas, Fundación Juan Cabodi, que pertenece a Molinos Cabodi Hermanos Sociedad Anónima, que es el molino harinero más antiguo del país, esa gente, bueno, me premió con una beca. Y después otro señor que siempre nombro, José Mafud, y su esposa Berta Jau. Bueno, también yo tenía una relación especial con ellos. Su señora me había usado, Berta, ¿no? Me había usado de muñeco cuando yo era chico en Rojas, y siempre ese afecto y volver a encontrarme después de otros años. Y bueno, ellos me daban trabajo durante los meses de vacaciones. Yo trabajaba en las oficinas de esa empresa, una empresa familiar de la familia Mafud. Y bueno, cuando yo también decidí ir a estudiar a Rosario, ellos dijeron, te vamos a dar una beca. Así Qué que, bueno. Mira, dos cosas que siempre rescato porque los tengo muy, muy presentes. Bueno, gracias a ellos pude estudiar en Rosario, trabajaba también allá y me recibí en 1974 de contador público. Bien. Y bueno, ejercí durante un poco tiempo como contador y ya, bueno, mi inclinación por la palabra, por el hecho de estar hablando y por la historia, hicieron que me acercara a la municipalidad. Bueno, si bien en una época muy difícil, estábamos hablando ya de época de dictadura, cuando yo me acerco a la municipalidad de manos de otro hombre de aquí, de allá de Rojas, ¿no? El Negro Almar, le decimos nosotros, Luis Almar, cotitular de una empresa muy grande textil, pero él muy vinculado a la cultura. Entonces él me lleva a colaborar en una comisión del Bicentenario de Rojas, 1977. Si bien era una cuestión de la época de dictadura, pero bueno, trabajamos en ese año para el tema de la recordación de las cuestiones de Rojas. Después sí, ya vino la parte más brava y bueno, nos retiramos obviamente en la época más difícil de la dictadura, donde nos marcaban justamente por estar en cuestiones culturales y demás. Así que bueno, en 1983, ya con el advenimiento de la democracia, fui convocado por el intendente electo, Marcelo Gear, y bueno, tuve la responsabilidad de conducir el acto de traspaso de mando del intendente anterior, Alfredo Lego, a manos de Marcelo Gear. Y al día siguiente también hacer la locución de un acto en el cementerio municipal ahí de Rojas, y a partir de ahí seguí con la municipalidad. Después fui designado director de prensa, después director de prensa, turismo y promoción industrial, y bueno, he terminado 20 años del gobierno radical. Me convoca, justamente hoy lo veníamos recordando mientras viajábamos hasta acá, me convoca el otro intendente que fue electo, Norberto Chano Alvé, electo por el justicialismo. Y bueno, me convoca a que trabajara, que siempre, bueno, por el tema de las locuciones. Bueno, en concreto, seguí con Alvé, Chano, que fue un gran acompañante, y bueno, y con todos hasta el día de hoy, ya jubilado, pero sigo trabajando en lo que me gusta, o sea, las locuciones, y agregando la posibilidad,
ya desde hace algunos años de ir publicando libros. Siempre me gustó la historia y conforme a nuestras costumbres, yo todo escrito, en papelitos, en cuadernitos. ¿Por qué la historia? ¿Qué magia tiene la historia? Porque hay que saberla contar y hay que saberla leer. Sí, claro. Tiene que ver un poco con esto que nos trae a los toldos. Yo siempre fui, como digamos, renegado. Mi padrastro, que era sobreviviente de la Guerra Civil Española, tenía sus ideas muy socialistas, muy de los republicanos, que tenía que ver con una forma de trabajo, de solidaridad, de estar con el otro. Y entonces también tenía sus ideas en cuanto a la parte religiosa, digamos. Entonces yo no tomé comunión, no hice nada de esas cuestiones, porque había algo que nosotros, decía, mi padrastro y yo rechazamos, tal vez sin saber por qué. Hasta que, bueno, en un momento dado aparece esa cuestión de la historia, de cómo fue esto, por qué estamos acá, no solamente lo que nos enseñaban en la escuela, que habrá cambiado, pero en aquel momento llegó la civilización, más que civilización, y los que estaban acá. Sí, y ¿qué bueno, pasó entonces, ahí, en el medio? Y claro, y entonces en esa cuestión aparece una hermana de mi hermana. Yo dije hoy que éramos hermanos por parte de mamá. Ella por su papá tiene, todavía al día de hoy, 2 hermanos en España. Una de ellas aparece en Argentina a conocernos, a visitarnos, y es la que de alguna manera confirma algo que yo ya venía trayendo, era la duda de nuestro origen. Y ella confirma que nuestro apellido Silveira viene de Silveira, gente de la selva, del sur de Brasil, que llevados prisioneros por los curas y milicos portugueses, nos llevan a Portugal, a la familia. Bueno, hay toda una historia hasta que mi abuelo, nacido en España en 1895, es el que vuelve un poco la rama de la familia a Argentina y bueno, se radica en Rojas y de ahí venimos. Entonces yo antes incluso, esto lo supe después, pero algo que me llamaba era justamente esa cuestión cromosomática ancestral. Y digo, y la cosa, y los de acá, y cómo, pero si acá vienen, sí, los españoles, pero es la invasión y la gente que estaba. ¿Y por qué dice el himno, vil invasor, fiero opresor de la patria? O sea, a partir de la letra del himno. A través de todos esos interrogantes. Claro, bueno, de eso, porque digo, ¿por qué dice el vil invasor de la patria, el fiero opresor? Bueno, entonces ahí empecé a preguntar en lo que uno podía. Hoy tenemos todo acceso por internet, pero en aquel momento, ¿y acá quiénes estaban antes de que llegaran los fundadores de Rojas y demás? ¿Ahí considerás que nace esta conexión especial con la comunidad? Claro, y de ahí me fui. Bueno, entonces un buen día, a mis 29 años, me fui a Neuquén. Yo ni sabía de los toldos, no sabía nada de esto. Pero la cuestión mapuche, algo tenía. Te llevó a Neuquén. Me fui a Neuquén. Y bueno, tras llegar y preguntar en un lado, en otro, logré conocer a la comunidad curruhuinca. Y después de allí volví a ir al poco tiempo y, bueno, a ir a Junín de los Andes. Y hubo abuelas como doña Carmen Lemunao, doña Tránsita Lemunao y doña Rosa Cañicul y doña Carmen Payalafquén, que era la mamá de la abuela Rosa. Doña Carmen la conocía a los 105, 106 años tenía. Y ellos vieron entendieron que yo iba con buena intención, porque muchos van a ver, sacar una foto. Estuve, bueno, así peyorativamente hablando de nuestras cosas. Bueno, ellos vieron que yo iba con otra, intuyeron, y eso hay una cuestión especial que se percibe. Y entonces me empezaron a hablar, a contar cosas. Usted sabrá qué es lo que contamos, qué es lo que puede contar. No todo se dice al huincaché, a la gente blanca. Bueno, hasta que me invitaron a una ceremonia, un guillatún, en el mes de febrero del 87. Febrero del 87, sí. Fui a un guillatún en Junín de los Andes, la zona de Chiuquilihuín, 4 días por primera vez. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue digamos... Ese despertar. El despertar. Entonces, digo, esto tiene que servir para otros. Entonces empezaron ya los viajes continuos, 3 o 4 veces al año, participar siempre en a Neuquén, ceremonia. todavía acá los toldos no. No, Neuquén.
Pero bueno, eso fue 4 o 5 años. Sí. En 1900... bueno, espérate, a ver en qué época yo llegué a Los Toldos, porque conociendo ya un poquito, yo empecé en el 81, perdón, ahora sí, el 81, estoy acordando bien, el primer viaje a Neuquén, en el 81. En el 87 aparecí en Los Toldos. Bien. Así fue, creo que fue 87, 88. Pues estoy en la duda, porque estuvo Aimé Painé también en ese interín. Aimé murió el 10 de septiembre del 87. Así que por el 87, 88 me acuerdo que yo ya conociendo algo y gente de Los Toldos que tenía algún conocimiento mío, me invitan cuando estuvo Floreal Ferrara, que era ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, e hicieron en el Club Juventud Alsina un encuentro. Sí. No me acuerdo quién era el intendente, Torrigiani podría haber sido, ustedes que son de aquí. Bueno, la cosa es que el primer intendente de la democracia, no sé si... Elio Torrigiani. Elio Torrigiani. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí en ese momento aparezco, en un octubre más o menos, o noviembre de ese año, aparezco acá en Los Toldos. Y bueno, algo conocí, pero al año siguiente un grupo de maestras de zonas rurales de Rojas viene a hacer una excursión que se promocionaba en aquel momento a conocer la cultura y la comunidad mapuche de Los Toldos. Entonces me invitan y ahí entonces es donde yo recibo no sé si fuera un cachetazo. Sí. Porque cuando llegamos con el colectivo, que paramos ahí donde está este edificio ahora, frente a la radio, ahí paró el colectivo de Rojas. Entonces baja una maestra a buscar al guía. En ese interín, sobre esta vereda de la municipalidad, atraca un sulky con 2 personas mayores. Entonces, yo que había viajado a tocar a la Mapu para saludarla, veo y me acerco a la abuela. Al lado estaba la abuela. Y la saludo, digo, Mari Mari, Kumele Kaimi, Mai, Kumele Kana y Mikai. Y hasta ahí nomás sé, me dice la abuela, ¿qué estuvo pasando? Y que nuestros antiguos no nos dejaban hablar nuestra lengua, porque después decían que íbamos a tartamudear cuando fuera a la escuela y las maestras castigaban. Claro. Entonces ahí me agarró una cuestión, digo, pero si un matrimonio bien mayor, bien grande, ya octogenarios en aquel momento, no conocían qué pasará acá. Entonces hicimos la excursión, que fue primero, aquí tenemos el monumento al mapuche, esa cuestión que está allá a la entrada de la comunidad, que a mí me golpeó, digo, pero si nosotros no andamos vestidos así, si nuestra gente tiene su ropa característica, tenemos nuestras ropas, pues yo ya asumiendo lo que me enseñaban las abuelas de Neuquén y lo que yo veía en ceremonias. Claro. Me había conseguido ya un macuñ, un poncho, yo ya tenía mi charilonco de otra manera, pero bueno, esto ya ahora es más autóctono, ¿no? Bueno, la cuestión es que fuimos ahí. Después de ahí nos llevaron a donde estaban las monjas, allá en la Colorada. Sí. Y que yo ahí, bueno, tuve un poquito un encontronazo, porque bueno, yo le preguntaba a las mujeres qué es lo que hacían, y bueno, aparece una religiosa con su forma, y bueno, yo la saludo Marí Marí, no me saluda de esa lengua, le digo, estoy hablando nuestro idioma, le digo. ¿Y qué hacen acá? Y nosotros, la hermanita, le está cosiendo. Bueno, tuve una cuestión ahí que no me gustó para nada. Y después de ahí nos llevaron al monasterio. Y ahí también tuve otro encontronazo porque el sacerdote que estaba en ese momento me quería hacer entrar a una capilla, no sé qué cosa. Digo, mire, yo nunca me acerqué a esta iglesia, pero nosotros tenemos una espiritualidad. Digo, discúlpeme. Bueno, la cuestión es que nada de lo que me ofrecía la excursión satisfacía mis inquietudes. Y llegamos entonces al Club Juventud Alsina, otra vez en ese club, y ahí estaban almorzando y aparece Dionisia Carranza. Y la Dioni con sus chuequeras, mar y mar, entonces yo la saludo, digo, por fin alguien. Y entonces, bueno, Dionisia me cuenta la realidad mapuche toldense, y bueno, me quedé todo el rato hasta que tuvimos que salir hacia Rojas, hablando con ella. Y volví, en cuanto pude, allá a Surruca, cerca de la calle que va ¿cómo es la donde vivía Dionisia? Una calle principal que va de Los Toldos Hogar Escuela, la Escuela Hogar. ¿Cuál es la calle esa? No. ¿Coliqueo? No, allá paso al fondo
doblás y vas a lo que está allá al fondo, Escuela Hogar, ¿cómo es? Una Infanzón, ahí está, sobre la calle, al ladito de la calle Infanzón, por allá anduvimos. Todo eso que vos me contás también fue un crecer juntos, ¿no? Porque acá a lo mejor tampoco se hablaba demasiado. Claro. Viste esto lo que me contás de cuando fuiste al monasterio, cuando claro. Yo creo que fue todo un crecer, la comunidad también fuimos creciendo y fuimos bueno, fue un desafío. Claro. Y yo empecé a venir. Un desafío. Para mí, Dionisia era el imán. ¿Se entiende cómo lo interpreto? Sí, totalmente, sí. Pero para mí, Dionisia fue el imán. Empecé a venir, me hablaba, me contaba cosas. Claro. Y después, Juan Bravo fue otro, Marta Anteche. Y empezaron a aparecer Trinidad, Urquía, Güemil, varios que nos fuimos conociendo. Sí, y yo empecé, y después aparece la posibilidad de venir a dar clases de cultura mapuche. Y entonces empecé a trabajar acá, que venía la Municipalidad Vieja, creo que es Culturas enfrente, y conociendo a unos y a otros, hasta que en el año 2000, en la noche que se mató el cantante Rodrigo, éramos 8 o 10 personas, una Claudia Lamelsa Sosa de Junín, yo de Rojas, y después 8 o 10 de acá de Los Toldos, que hicimos, después de 100 años, retomamos ceremonia, que amaneció entre una bruma, toda la laguna La Azotea, ahí sobre el costadito más alejado del camino, hacia el oeste, digamos, y ahí hicimos ceremonia, y fue una emoción, nos pasaron muchas cosas, mucha gente sintió algo muy especial, aparecían como figuras entre la bruma de la laguna. Bueno, la cuestión es que eso tocó mucho y, a partir de ahí, fíjate que habitualmente ya se fueron haciendo ceremonias. Por eso yo lo interpreto como un crecer. Claro, y por una responsabilidad que si me dieron las abuelas en aquel momento, usted sabe a quién le va a contar esto. Y imagínense ustedes, o imagínate vos y lo que estén viendo eso, lo que significó cuando yo después le dije a la abuela. Tuya también. Y después contarle a las abuelas. En Los Toldos volvimos y han venido después de eso. Han venido abuelas de Los Toldos a estar acá, a participar. Y ahí fue toda una cuestión que ustedes ya es más reciente, un crecimiento. Después don Martín Antimán fue otro de los que estuvo ligado, Juan Carlos Corón, que siempre lo tengo presente porque fue un joven, ya más joven, pero junto con su papá y su mamá. Después Lucho Salas, y me van a venir a la memoria otros, tanta gente conocí que por ahí me olvidaré cómo era Delmiro Vega, ahí está, porque me acuerdo que una vez traje una abuela mapuche de Rojas, Delmira Morán, y cuando se saludan, Delmiro y Delmira, pero era, viste, un nombre raro. Claro. Y era Delmiro Vega con doña Delmira Morán, que se saludaron acá, cuando era en ese otro local, también cerca de la calle Infanzón, es un espacio de la comunidad mapuche de acá, yendo también allá por el barrio de Dionisia. ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, ya me va a venir. Pero la cuestión es que ahí también empezamos a hacer trabajos, uno, otro, y sigo. Y yo ahora, yo siempre, como digo, vengo como una cuestión, como un huerquén independiente. Yo no pertenezco a ninguna comunidad. Bien. Porque estoy con todos y saben las comunidades que están acá en Los Toldos que cuando han necesitado o cuando precisen no tienen más que Hugo, necesito tal cosa, y me llama una que la chola de esto, que Emma me dice la otra, que Verónica tal otra. Yo, aquel que necesita algo de lo mío, que es lo cultural, ahí cuentan conmigo. Después, si de acá tienen que venir a hablar con el intendente o no sé qué por alguna cuestión, o discutir el tema del cementerio o el tema de, como digo, de la azotea o lo que fuere, háganlo ustedes porque son del territorio. Claro, sí, y ya han crecido lo suficiente. Claro. Entonces, como para tomar esa posta. Claro, entonces en el marco del Queyumén, que es del respeto, allá han crecido acá, ya conocen. Entonces tienen la suficiente capacidad como para poder discutir los temas. Dialogarlo y llegar a un acuerdo. Claro, dialogarlo acá, y yo no tengo por qué estar, porque eso son cosas que se resuelven por el lugar. Yo lo que puedo aportar es nuestra base cultural, que es la que nos reafirma como identidad, y a partir de ahí sabemos cómo actuar. Tenemos herramientas para actuar y cómo hacerlo, porque si yo consigo, recuperar 100 hectáreas, que sepamos
que esas 100 hectáreas tienen que ser comunitarias, no para mí. Claro, Porque nuestra cultura es así, de compartir. Mira, esa cuestión básica que muchas veces se ha dado en algunos lugares que han recuperado algún territorio, excepcionalmente, ¿no? Pero me han llamado, por ejemplo, en el partido de Bragado, en Las Cuagas, los Melinao, bueno, recuperan, pero ahí está como una cuestión comunitaria que se trabaja de común acuerdo entre las partes que intervienen. Está bien. Y el presente te encuentra también escribiendo y vas a presentar un libro. Exacto. ¿Por qué viene también esto? Claro, cuando yo fui conociendo ya, por ejemplo, una abuela, la abuela que te decía, doña Carmen Payalafquén, vivió hasta los 110 años, y ella contaba las cuestiones de la conquista, de cómo había sido la conquista, cómo estaba la abuela Cayupán, que a sus 110 años yo me siento viva todavía cuando escucho a los hombres que protestan. Sí, amigadas con el idioma y podían hablarlo libremente. Sí, ellos ya eran bilingüe hablantes, entonces siempre alguna cosa, sí podía hablar con él. Y la abuela Cayupán decía, me siento viva todavía cuando los hombres rezongan por la mala paga que le dan en las estancias, señal de que no los han domado aún. Mira vos, esa fortaleza, esas cosas. Bueno, entonces, Rojas, yo estoy trabajando en la sociedad misturada, en la Huinca también, mi trabajo en la municipalidad. Entonces digo, ¿por qué no reescribir la historia o contarla ya incluyendo a nuestras cuestiones? Y no solamente lo que dijo el Huinca a partir de cuando se hace la fundación en Rojas por el Virreinato del Río de la Plata. Es una ciudad muy antigua para lo que es la cuestión de la historia americana. Otras ciudades en otros lugares celebran los 3.000 años, los 2.000. Nosotros, muy, muy reciente todo esto. Pero bueno, se contaba la historia de Rojas a partir del 20 de diciembre de 1777. Y digo, ¿y antes? ¿Y qué pasó después? Entonces ahí donde yo empecé a ver la cuestión de la historia. Bien. Aunando las dos cosas, poniendo o tratando de poner un equilibrio entre las dos versiones, las que había de los aborígenes, como ellos dicen, los indios, los orígenes, así los llamaban, salvaje y no sé cuánto, y la civilización que llegaba a poner, a evangelizar y todo lo demás. ¿Y ese fue tu primer libro o es el libro que...? No, eso no empecé a buscar esos datos como otras cosas, pero hace ya, pila de años. Sí. Entonces, en un momento dado, el intendente de ese momento, Claudio Rossi, me dice, mira Hugo, llegaba ya el tiempo de jubilarme, yo tenía 60 y pico de años ya. Entonces me dice, mira, yo no quiero que te vayas de la municipalidad, yo quiero que sigas haciendo las locuciones, haciendo todo eso que haces vos, pero quiero que le agregues una cosa, te inscribís como proveedor y a partir de enero facturás lo que vamos a ponernos de acuerdo como proveedor y quiero legar la historia de Rojas. Qué bien. Entonces, comenzando en ese trabajo, ¿qué me pasa? Me encuentro con una cuestión que no hay archivos en Rojas, por empezar. Y de los pueblos que conforman el partido de Rojas, los pueblos y parajes, de eso, digo, eso no hay prácticamente nada. Entonces le dije al intendente, voy a cambiar. Y en vez de la historia de Rojas, voy a hacer la historia y la actualidad de los pueblos y parajes. Son 39. Entonces, de los 39 pueblos, comencé a viajar, pero a ver en Rojas, porque mucha de la gente mayor estaba viviendo, ahora ya se han ido muchos, ¿no? de este plano. Y empecé a recabar informaciones sobre todos los pueblos y parajes. Entonces hice un libro de 400 páginas, más 40 páginas de fotos, sobre justamente la historia, que fue algo... ¿Cómo se llama ese libro? Pueblos y parajes de Rojas. Pueblos y parajes. Pasado Bien. y presente. Ese fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, el que más se vende. Hace poquitos días, Agricultores Federados Argentinos compró 50 libros para regalar, y ya lleva 3 años. Bien. Ayer estuve con Banco Credit Cop y me dijeron, Hugo, vamos a necesitar más libros porque, ha sido
una cuestión única, lo digo porque así fue, por lo menos en provincia de Buenos Aires está declarado de interés por el Senado. Nuestro gobernador, cuando estuvo no hace mucho en Rojas, se llevó de ese libro y están en la Biblioteca Nacional, están en la Biblioteca de la provincia en La Plata. Bueno, ha sido muy requerido, incluso me lo piden permanentemente historiadores. Mirá, Hugo, yo quiero gusto conocerlo, yo soy historiador de Olavarría, nos gustaría, bueno. Entonces, porque fue un antecedente re lindo que tiene que ver con rescatar esos viejos chacareros. ¿Ves? La otra parte de la historia. Yo sé que esos chacareros que vinieron ocuparon territorios de mis otros abuelos, sí, que habían sido saqueados, que se los quedaron los que después fueron los estancieros, y después, a partir de la década del 40, con el gobierno justicialista, viste que se expropiaban los campos y era el lema, la tierra para el que la trabaja. Lamentablemente los nuestros, por nuestra zona, habían desaparecido, borrados por la conquista. Entonces, bueno, vinieron los inmigrantes que fueron los que dieron otra vez vida a esa tierra. Entonces, buscando ese equilibrio, claro, cuento la historia, sí, porque esta localidad se llama Los Indios, porque acá estaba la comunidad de Loncolehuel y Y en la localidad de Los Indios hay una plaza que se llama Loncolehuel, que tuvimos hace un par de años una fiesta hermosísima regional, recuperando cuestiones, pero ya digo, contando la historia ya desde otra visión. Ese fue el primer libro. Sí. Mientras tanto aparecieron otras revistas también que me fueron pidiendo. Hice una revista muy linda de Pancho Sierra. Pancho Sierra, el gran sanador, muy conocido, sí, nacido en Salto, fallecido en el partido de Rojas. El santuario está en... ¿Pancho Sierra? Sí, está en Salto. Sí, claro, sí. La semana pasada, el viernes pasado, sí, no ayer, el viernes anterior me llamaron desde el cementerio de Salto, vinieron unos 500 peregrinos más o menos, desde la zona del Gran Buenos Aires, fundamentalmente de la zona oeste, de partido de Ezeiza como punto central, y de otros puntos cercanos a Ezeiza. Y después vino había gente de Roca, bueno, de Ferré, de 25 de Mayo, Saladicho, Chivilcoy, había muchísima gente. Entonces me llevaron para que yo diera una charla sobre la vida de Pancho Sierra, pues yo conocí a dos sobrinas de él, una de ellas se acordaba del entierro de Pancho Sierra, que fue en 1891, Así que fíjate, yo de chico como ya estaba buscando datos para haber conocido. Y entonces, bueno, lo de Pancho Sierra mereció una revista que, bueno, ahora volvió a reeditarse porque ella se vende como el pan. Aunque el pan está caro ahora, pero bueno, pero se vende muchísimo. Esa fue, y otra de la historia de los Pildain. Los Pildain fue una familia de origen vasco que logré rescatar toda la historia y que viene a Argentina a hacerse la América y que lamentablemente, bueno, se radican primero en Pergamino por unos primos que tenían ahí y bueno, creciendo venía el matrimonio con 3 hijos. Intentan en una de esas colonizaciones, se radican en el partido de Rojas, a 8 o 10 kilómetros de la cabecera. Lamentablemente las cosas les van mal, eran créditos del Banco Nación, les van mal y bueno, tienen que vender todo y compran una quinta ahí cerquita de Rojas y empiezan a entrar en una situación casi diríamos de locura. Y bueno, pude rearmar la historia. Con un final no trágico, muy lindo. Todo, porque yo hasta conseguí de gente que, como sabe, me colabora. Me apareció una señora y dice, mi padre fue uno de los policías que actuó en el último momento, porque estos Pildain vivían ahí cerquita de Rojas, muy aislados, se fueron aislando, estaban ahí adentro, apenas salían a vender unos huevos para comprar con alguna mercadería, pero bueno, hasta que en un momento dado se ve que del banco le mandan citaciones y a los que iban a llevarle la citación, tiros al aire. El último se desencadena cuando un matrimonio de la zona de la Angelita pasa por ahí, se le queda un poco el auto, esto era en 1945. Pide ayuda el hombre a los gritos sin saber quién era y de adentro reciben tiros, 5 impactos que dan contra el auto, pero esos chapas así grandes. Las dos iban al matrimonio con 2 chiquitas en el año 45, de la década de 40. Bueno, ambas viven en Buenos Aires, fueron las que me aterradas de los tiros que rebotaban ahí. Bueno, entonces la policía, el hombre hace la denuncia cuando logra empujar el auto, otro que pasa lo ayuda, hace la denuncia, va a la policía, todo cerrado. Al día siguiente, un 3 de agosto del 45, fuerzan la puerta, entran y están todos muertos de un tiro en la cabeza, así en la frente. Se ve que de acuerdo a lo que hicieron, mató primero a la madre, después al hermano mayor,
Y a después su se hermano mató. y después se suicidó el más chico. Esa fue la historia de los Pildain, que conseguí hasta las fotos de todos los cadáveres, ¿no? Cada uno en su cama. Eso por aporte de la gente, ¿ves? Claro, Bueno, sí, sí. esa revista causó también. Las dos que son más codiciadas o pedidas, que incluso, me extiendo un poco, bueno, pero el año pasado, no, el anteaño, en agosto, en Olascuaga, partido de Bragado, se hace la fiesta de la Pachamama, la comunidad Coñequir, y me aparecieron en Bragado viven Pildain, que sabían algo de eso, así que llevé 10 revistas y estaban emocionados de saber que unos primos de su Sí, sí. padre, qué sé yo, habían tenido ese Esa- trágico fin. Bueno, así que con eso... Y ahora voy a hacer contame el nuevo. presente. Sí. El presente. Bueno, yo después hice el segundo libro, que es la historia de Rojas, desde la prehistoria hasta la historia de los Pildain. Mira, justo, porque ahí no lleva fotos. Ese libro lleva fotos digamos, no de personas. Un edificio, Sí, 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 una se entiende. vista del No río, retratos. la foto de un mapa. Retratos no, porque si pongo uno, falta el otro. Claro. Bueno, ese libro termina desde la prehistoria hasta los Pildain. Y ahí está metida la cuestión nuestra. Bueno, entonces hay una cuestión que tiene que ver con el pueblo Cunha, antes que los mapuches, después el proceso de mapuchización, todo va incluido. Hay un párrafo dedicado al lonco Coliqueo, porque Coliqueo se hizo amigo de Mitre. Mitre tuvo en el 1862, cuando estaba Buenos Aires separada de la Confederación, previo a la batalla de Pavón, el ejército de la provincia de Buenos Aires del lado norte se instala en Rojas. Y Coliqueo, que ustedes saben muy bien la historia, que andaba de un lado para otro sin encontrar ubicación para su gente, se hace amigo de Mitre y entonces, bueno, está registrada las visitas, lo que hacía Coliqueo, que iba a Rojas, y bueno, y después de ese apoyo que le dio al gobierno de la provincia, que después lo recompensa con la devolución de esas 16.000 Está hectáreas bien. acá en Los Toldos. Sí. Así que Coliqueo tiene una relación ancestral con Rojas. Bueno, entonces en mi libro aparecen esas referencias también. Ese es el primero que ya, bueno, se está vendiendo re bien. Y ahora estoy con otro que va a presentarse en agosto, que es la parte de la historia de Rojas del 45, o sea, del 46, agregando un dato anterior sobre el ceibo, la flor nacional. Sí. Que justo en el 45 se decreta flor nacional y en Rojas se hacen plantaciones. Entonces retrocedo un poquito para eso y después arranco. Para engancharlo. Desde el 46 hasta el 83, hasta la recuperación democrática. Ese espacio corto, temporal, está, digamos, abarcando, desde el 46 al 83. Y después va a tener unos 30 o entre 30 y 40 temas específicos. La historia de los transportes locales de pasajeros. Bien. Hay una cosa, obviamente, la cultura mapuche hoy, el tema mapuche hoy está, entonces va a estar explicando ya cuestiones que se iban recuperando y cómo estamos actualmente. Otro, como te decía, la historia de los transportes locales de pasajeros en Rojas, desde las volantas, los mateos, los colectivos urbanos, los taxis, los remises. Todo lo que, entonces, hasta a día de hoy. La historia de los lecheros, la historia de las comadronas, Bien. que eran las parteras. En ese entonces. La historia de los hornos de ladrillos. Así que voy haciendo toda una... Pero a hoy te une un diccionario. Bueno, hoy esto es otra cosa Bien, que tiene que contame ver... de eso. Bueno, eso es la eterna gratitud, obviamente, a Franco Flexas, nuestro intendente aquí en Los Toldos, porque, él fue quien tomó la decisión de bancar, de alguna manera, tanto en el apoyo humano como en el apoyo económico, que en esta sociedad en que vivimos es fundamental, para que pueda hacer realidad un diccionario castellano-mapuche. Esto viene hace añares que yo lo vengo haciendo. Tengo archivos desde hace más de 15 años. La idea estaba en hacerlo y Karina Carriqueo, que en su momento fue la esposa del que era director de Cultura de Pinto, nos conocimos con Karina y yo iba a Pinto y estábamos con ella haciendo el diccionario de los, de los que yo conocía de Patagonia. Un diccionario temático. Pero pasaba el tiempo, no se podía concretar y un día se me ocurre hablar con Susana Carranza, con Herminda Díaz. Entonces, algo que había aprendido de Dionisia, siempre la tengo presente. Entonces, ¿por qué no darle a ese diccionario que yo tenía en mente el contenido local, toldense? Bien. De Lepulafquén, como le llamamos a esta tierra en Mapudungún.
Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, asentarse en un lugar. Bueno, ¿ustedes cómo le dicen acá al maíz? Guá, guá, bien, igual. ¿Cómo le llaman a la oveja? Huizá, huizá. Yo lo tenía como ficha. ¿Ves? Entonces ahí ya agregamos la variante toldense. Sí. Y entonces, bueno, en concreto, de Sí. todo eso surge un diccionario temático. Bien. Lo fuimos dividiendo así por tema, pero reitero, con la impronta local. Lo que coincide, que la mayoría coincide con el Mapudungún de Patagonia, está. Y lo que hay una variante local, se pone. Bien. Ese ya está, el libro para presentarse. Ahí lo tenés, es el que Esto me lo tenés. llevó Franco Flexas, Ujú. yo lo muestro acá. Sí. Franco me lo llevó hace unos días. Compartir el conocimiento. Claro, y Nachafmam Kimun. Sí, eso te lo dejo que lo digas vos, claro, que te va a porque- salir mejor. Y yo digo compartir Claro, el porque conocimiento. ustedes la C no la saben. Nosotros le ponemos la C como ch y Nachafmam. Ajá. Mapuche lo ponemos con CE, no la CH, no está en Y el dice la CH. diccionario y relatos de la cultura mapuche de los toldos. Claro, entonces Karina Carriqueo, que fue una de las patas fundamentales de esto, fue la que escribió y, bueno, hablando, como te digo, con la gente referente de acá, con Julián, con el Rojas, Lincoqueo, con Aldo Pilquil, con toda la gente que pudo hablar ella, que he podido hablar yo, con las que ya he nombrado y con otros más, hay una cuestión de relatos y rescates de esas cuestiones. Por ejemplo, ella cuenta el apol. El apol es una comida mapuche que siempre Naldo Pilquil la preparaba en las ceremonias. Y bueno, entonces ella cuenta cómo prepara y cuenta también una vivencia de que en una ocasión chicos de escuela que estaban participando de la ceremonia, cuando ve en cómo se hacía, porque es el apol es el pulmón de los corderos, que eso que se sacrifican, Sí. unos para hacer como sacrificio y otros para comer, cuando el animal está dando sus últimos alientos, Sí. se le introduce por la garganta un picadillo, preparado como ¿cómo se dice eso? Un chimichurri. Ujú. Entonces al animal hacer eso va a los pulmones y los pulmones se llenan de ese chimichurri, se condimentan con el chimichurri y bueno, sacado ya un animal, se sacan los pulmones, se los corta en deditos y así, bien calentito como está del animal recién sacrificado, se come. Claro, Bien. los chicos cuando veían que nosotros comíamos eso, les daban no sé qué, hasta que uno se anima y después los otros comían. Eso Está es como bien. es una anécdota de las tantas que están reflejadas acá. Todas las anécdotas que hay acá son de los toldos. Por eso este es un trabajo, reitero, que si bien tiene la base en el Mapudungún, que es abarcativo, y en lo que yo traje de Patagonia, es algo que por fin, o que con una gran alegría, hace los toldos. Hubo un trabajo, ojo, tengo que acordarme de Haroldo Coriqueo, que también lo conocí, Sí. al médico, y Haroldo me regaló uno de que él había hecho los toldos raíces mapuche. Es un librito pequeñito de tapa azul, que bueno, ese fue el que yo conocí, el primer trabajo hecho desde aquí de los toldos. Pero era en otro momento, tiene ilustraciones, tiene, bueno, otra cuestión de lo que se puede brindar hoy. Todo lo que me has contado acerca de todos tus libros, todas las historias, esto de compartir el conocimiento, ¿qué le deja a Hugo? Y bueno, la cuestión nuestra mapuche es una cuestión de decisión, en el sentido de que yo vengo de la selva atlántica de Brasil, pero yo no podría haberme ido de acá allá a Brasil, ¿a qué? Si ya lo mío no, lo mío es esto, mi vida Está transcurre en territorio mapuche. Entonces yo adopté la cuestión mapuche. Obviamente Bien. la asumí, la incorporé. Yo siempre La hiciste digo, tuya. yo digo, Lemuñe Kempen, Kamapuche Ñitugún. La selva es mi origen espiritual, porque de allá vengo, pero mi origen territorial es mapuche. Entonces yo asumí, de alguna manera, con las abuelas del sur, ese compromiso. Ese legado. Claro, lo que ellos me fueron depositando, y no me queda ninguna de esas abuelas ya, todo lo que ellos me fueron depositando está. Y es una forma de decirle a esas abuelas, además de lo que hemos hecho y seguimos haciendo, levantando ceremonia, difundiendo, dando charlas, conferencias, en un lado, en otro, donde sea, haber también podido decir, bueno, esta es otra parte del legado que con el espíritu de aquellas abuelas, con la fuerza, el negüén, de la gente de los toldos,
con esta sumatoria, no solamente del intendente, sino también seguramente de su equipo, de los concejales, de quienes han aprobado esta posibilidad de tener recursos para el libro. Bueno, hoy, y bueno, ya ahora va a ser el próximo sábado, desde Los Toldos va a surgir un aporte que, reitero, quedará definitivamente en los anales de la historia toldense como una cuestión que servirá seguramente de referencia e identitaria, ¿no? de este distrito. Para ir cerrando, si vos tuvieras que dar gracias, ¿a qué agradecer, Hugo? Bueno, nosotros siempre tenemos la cuestión de las fuerzas naturales. Sí. El Mañón, el Chenchao, el Cheñuque, Rayungunuchao, Rayunuche, Calfugunuchao, Calfugunuque, Inchepañotui Mun, Tufachi, Chilcaturucameu. Estoy agradeciendo a las fuerzas naturales. Y después, reitero, siempre también saludamos a los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto? Yo saludé a las 2 principales, pero después también a las fuerzas que nos dan los 4 puntos cardinales, el equilibrio de la naturaleza que hace que las cosas se ordenen y que hizo alguna vez que yo tomara esa decisión de ir. Por algo se dan las cosas. Por algo fuiste a Neuquén, por algo claro, hiciste. Por algo. Entonces, frente a esos desafíos de esa abuela, que quién sabe quién sería esos abuelos del Sulqui que digo acá, claro, que ellos me dieron, pero la pucha, entonces, ¿cuánto hay que hacer? Entonces, bueno, es como decir, en este caso, tarea cumplida. Como me pasa con lo de Rojas, ¿viste? También. Claro. Cada es como si fuera para una mujer la aparición de un hijo. Bueno, Rojas, acá tenés parte de tu historia. Nació el mapuche. Este es nuestro humilde aporte desde Los Toldos, porque esto se va a conocer en otros lados y van a poder decir, incluso eso ha pasado ya, pero claro, y ustedes tienen allá, hay gente que por ahí de tan lejos, que no saben, no conocen, que acá en este lugar tan huinca, ¿no? Tan gringo, la Pampa gringa, haya tanta cultura viva y compromiso sobre todo. Y a su vez, eso de compartir, te digo, porque bueno. Está muy lindo. Es decir, bueno, Hugo, te deseo lo mejor, a seguir andando caminos y a seguir compartiendo el conocimiento en cada uno de tus libros. Fue un placer conocerte. Y bueno, acá te seguiremos recibiendo en Los Toldos, en esta comunidad. Fenche Mañón, como hay Ferrer Fiel, Capeu Manguén, como el Carigún, Eimi, Eimun, Cacón, Tufachi Puché, Epulafkel Mapumeu, Inche Mañotuimun, Inche Mañotun, Compunegüen, que yo en Inche, Capeu Manguén, Cume Rupuniaín, Cume Uletuaín, Capeu Manguén, Cume el Carigún. Capeu Cayal. Estoy diciendo, bueno, así el agradecimiento a todos, a las fuerzas naturales, a ustedes, a vos, a ellos. Gracias. Y obviamente a toda nuestra gente, ¿no? Y también otra de las cuestiones que siempre decimos, que seguimos de pie sobre esta tierra. Mari Chihueu, 10 veces estamos de pie, 10 veces venceremos. Y bueno, seguimos de pie compartiendo. Y eso es lo bueno, por eso compartir. Y me extiendo un cachito, pero por ejemplo nuestra medicina, vos vieras cuánta gente que se acerca a conocer nuestras cosas y qué puedo tomar para tal cosa, ya un poco cansados de tanto químicos, dice, pero no hay otra cosa, en vez de estar tomando estos antibióticos que te joden para una cosa, acomodan otra, pero después te causan arritmia o te causan problemas al estómago, y en las hierbas naturales y en otras cuestiones están, eso está también acá. Está compartido acá, para que alguien diga, mira, tengo un resfrío. No, pero antes de tenerlo, tomate ambay, chachacoma, pulmonaria, cáscara de afuera de la cebolla, hacete un té, endulzarlo con miel y durante 2 semanas hace eso. Y entonces, como eso, cantidad de cuestiones que están a disposición, que se pueden compartir. Y entonces lo bueno es eso, en el marco, como yo vuelvo a repetir y con esto cierro, en el Keyumen, en el respeto, acordarnos como siempre me decía Aimé Painé, mi gran amiga, Aimé, gran difusora, rescatadora y difusora nuestro, acordate, Hugo, de decir siempre, Geñifil, Peñigüen, entre todos somos hermanos. Bien, muchísimas gracias. Felei, Chentu, un notati.